para buscar preguntas, no vamos a los clásicos a buscar respuestas. Qué bueno es leer el pensamiento y entender, por ejemplo, que la Unión Soviética, fíjense ustedes qué barbaridad, dijeron que las leyes de Mandel de la genética eran burguesas. Como eran burguesas, no las aplicaron. Bueno, se cargaron 3 cosechas enteras que condenaron a parte de la hambruna de la Unión Soviética, solamente por adjetivar como burguesas a las leyes de Mandel, ¿no? De la misma manera, no entender, se subvencionaba el pan, y como se subvencionaba el pan desde la idea buena de que el pueblo tenía que comprar pan barato, directores de fábricas de chanchos les resultaba más barato alimentar a los chanchos con pan que con pienso. Y ellos tenían buen resultado en su fábrica, pero imagínense la locura colectiva que eso generaba, ¿no? Por tanto, fíjense que es importante, ya digo, hacer buenos análisis para no engañarnos. Y en esa pregunta, a todos ustedes les compete identificar en qué cómo se caracteriza hoy al sistema capitalista. Ustedes hoy, esta mañana, cuando regresan a sus casas, tienen que preguntarse, bueno, el sistema capitalista vigente todavía en Venezuela, ¿qué inteligencia que es que resulta que el último plan de gobierno es de transición al socialismo? Claro, uno cree que cascas los dedos y el socialismo viene. No, me clava mucho tiempo. Necesitamos sentar las bases para la transición al socialismo. Bien, por tanto, todavía estamos en estructuras capitalistas. ¿Qué caracteriza este capitalismo? Se lo dejo para que lo reflexionen. Yo he llegado a la conclusión de que no es que sea global, siempre ha sido global el capitalismo. No es que haya violencia, siempre ha habido violencia ligada al capitalismo. No es que haya explotación, siempre ha habido explotación ligada al capitalismo. Siempre ha habido guerra ligada al capitalismo. ¿Saben ustedes qué es lo que caracteriza al capitalismo hoy en día? Que nunca en la historia de la humanidad ha habido más ámbitos sometidos a la mercantilización. Nunca en la historia anterior ha habido más ámbitos de nuestra vida cotidiana que estén sometidos a las reglas del mercado. Hasta la amistad está mercantilizada, la pareja está mercantilizada, el ocio está mercantilizado, la cultura está mercantilizada, nuestra forma de vestir está mercantilizada, lo que consumimos de música, lo que consumimos, el modelo de vida que tenemos, cuando nosotros nos representamos que vamos a ser de mayores, lo mercantilizamos. ¿Y saben ustedes en qué se nota eso? En que a todos los que estamos aquí, incluidos a los que estamos en la mesa, a todos nos resulta mucho más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. A todos nos resulta mucho más sencillito pensar el fin del mundo, las películas nos ayudan, hay un asteroide. En cambio, tenemos dificultades para saber en qué consiste el fin del capitalismo. ¿Y saben por qué no lo vemos? Porque uno de los logros del sistema capitalista es que nos han convertido a todos y cada uno de nosotros en fragmentos. Te comes el pescadito y no te acuerdas de que hay un pescador pescándolo. O das la luz y no te acuerdas de que hay gente produciendo electricidad. O dejas el aparato de aire acondicionado. Hace un momento nos estábamos muriendo de frío aquí. Muriéndonos de frío. Y de repente no piensas que, aparte de que te estás muriendo de frío, está viendo todo un entramado que está contaminando a la naturaleza, que está emitiendo CO2, etcétera. Todo un entramado que no lo vemos, porque en nuestras sociedades el fragmento nos ha aislado. Por eso qué importante esta escuela, qué importante esos encuentros, donde a través del diálogo entendamos que nada de lo que tenemos nos pertenece a nosotros mismos. ¿Y saben cuál es un problema? Que yo lo veo también mucho en Venezuela, igual que lo veo en otros lugares, que como todos son mercancías, lo único que nos separa a nosotros de ser reyes es tener el dinero para poder comprar la mercancía, porque todo es una mercancía. Una pareja es una mercancía, un deseo sexual es una mercancía, un bien es una mercancía, una computadora, un viaje, una ropa, todo son mercancías. Como todo lo puedo conseguir, al final todo lo veo como objetos. Y me convierto en omnipotente, que es uno de los problemas del sistema capitalista, la omnipotencia. Creo que tengo derecho a todo, estoy loco. Lo dicen los psicólogos, el que tiene omnipotencia está loco. Y por eso Estados Unidos está loco. ¿Por qué? Porque son los que tienen más omnipotencia y creen que quieren un país, lo invaden. Quieren una cosa, la consiguen. Y al final, fíjense ustedes, ¿por qué hacen eso? Porque a todos lo ven como mercancías. Y por tanto, una de las tareas del socialismo es romper con esa mercantilización y entender que detrás de todas las cosas hay seres humanos como nosotros. Y que en el momento que olvidamos eso, estamos hablando. Bueno, ya que terminaba de verdad, conviene que sepamos, igual fíjense ustedes que en
En estos días estamos discutiendo con el Centro Internacional Miranda el legado del presidente Chávez. ¿Saben por qué? Porque si nos descuidamos, viene Capriles y nos dice que el legado de Chávez es él. Una cosa. Y va el otro día y regaña a los diputados. No, que no han guardado un minuto de silencio. Los diputados que venían de llorar unas semanas sin parar, se les olvida el minuto de silencio porque lo tienen dentro. Es como pedir un minuto de silencio por sí mismos y sale Capriles. Es que no quieren al presidente Chávez, su memoria. Ah, yo sí, ay, Chávez. No. Sin vergüenza. O descolgaron el cuadro de Bolívar, le echaron a Ayacucho y ahora le llaman al comando Simón Bolívar, como dice Simón Bolívar, ¿no? Como dice Jorge Rodríguez. Bueno, tenemos que acertar. Y aquí les dejo una cosa también, tarea pendiente. Miren, no sabemos lo que es el chavismo, pero sabemos perfectamente lo que no es chavista. ¿Saben qué significa eso? Que cuando cada uno de ustedes, cada uno de los miembros de este pueblo, identifique lo que no es chavismo, va a colocar una teselita. Una teselita son las pequeñas piececitas de un mosaico. Y cada persona que sepa lo que no es chavismo va a colocar su piececita en el mosaico. Y al final, cuando esté toda la pared llena con lo que no es chavismo, eso conjunto, eso es el chavismo. Por tanto, no tengamos que preocuparnos cuando nos digan, es que no sabéis lo que es. Bueno, pues sabemos lo que no es. ¿Saben por qué es muy importante esto? Porque ya tenemos una herramienta para pensar. Cada vez que dudemos de algo vamos a decir, ¿qué pensaría sobre esto el presidente Chávez? ¿Qué haría aquí el presidente Chávez? Y cuando apliquemos esta metodología, ¡ay! Vamos a tener absolutamente claro cuando nos vengan de la oposición, pero también cuando vengan boliburgueses, cuando vengan autoritarios, cuando vengan gente que no soporta las críticas, le vamos a decir, tú no eres chavista. Bueno, tenemos que reconstruir el fragmento. El socialismo es reconstruir los fragmentos y encontrarlos entre nosotros. El presidente Chávez ha vuelto a dignificar la palabra amor. Lo hizo el Che Guevara, si se acuerdan. El Che Guevara habló de amor. Aquí también lo planteaba Nigmer, que enseñamos a Maquiavelo, y Maquiavelo recomienda a los dirigentes que siembren miedo entre su pueblo para así obtener obediencia. Y de repente el presidente Chávez, en vez de sembrar miedo, siembra amor y obtiene mucha más obediencia. Fíjese que de repente tenemos que repensar qué significa amar. Y hay una frase a mí que me gusta mucho de Hegel, que dice que amar es dejar de ser para ser más. Amar es dejar de ser para... No es que tú desaparezcas, ¿no? Sino que tú dejas de ser tú en tu egoísmo y te multiplicas. ¿Qué es lo que hizo el presidente Chávez? Pero lo hizo no solamente por ustedes, lo hizo por los países del entorno. Yo contaba el otro día que tuve la ocasión de acompañar al presidente en alguno de sus viajes y era una cosa inexplicable que de repente saliera la gente descalza a correr detrás del presidente Chávez en Buenos Aires, en Brasil, en Haití. Espectacular, espectacular. Cuando el presidente de mi país va a un sitio, la gente corre en la dirección contraria. Bueno, que me enrollo aquí no termino nunca. Bueno, les decía que, fíjense ustedes, el socialismo del siglo XXI, que es el legado del presidente Chávez, creo que los 14 puntos que ha planteado Nigmer quedaban claros, pero yo solamente se los enuncio, ¿no? Son los mismos, pero con otro ángulo. En primer lugar, seguimos apostando por la igualdad y por tanto seguimos siendo críticos con la explotación. No toleramos que alguien no reciba el fruto íntegro de su trabajo. Entonces no aceptamos que uno vaya a trabajar en una fábrica, una empresa, produzca 10 y le paguen 3, ¿no? Es decir, que seguimos teniendo la idea de explotación muy clara en nuestras reclamaciones, porque si no estás tratando a los trabajadores como una mercancía. Y una de las grandes diferencias entre los socialistas y los que no lo son es que entendemos que los trabajadores son seres humanos y no son mercancías. Por eso fíjense ustedes cómo nos equivocamos cuando hablamos del mercado de trabajo. ¡Ay! Nos están colonizando el pensamiento. Porque si hablamos de mercado de trabajo estamos interiorizando que los trabajadores son mercancías en un mercado. Por tanto, fíjense ustedes, son un recurso, pero fíjense ustedes cómo nosotros repetimos un lenguaje, cómo nos colonizan nuestra manera de pensar.
Segundo elemento, nunca nos cansaremos. ¿El socialismo es ecosocialista o no es? ¿O no es? Y ahí tenemos un problema. En Europa tenemos una palabra que hay que desarrollar, que es el decrecimiento. Tenemos que decrecer. A ver qué político va a unas elecciones a decir, tenemos que producir menos. Cuando toda la obsesión es crecer más, aumentar el Producto Nacional Bruto. Que no. Que hay que decrecer, que no da. Que si todos los 1.200 millones de chinos, perdonen la grosería, se limpian el trasero con papel, no hay árboles en el mundo para financiar eso. No lo hay. Créanme, créanme. Igual que no soporta el mundo que los 1.200 o los millones de, no sé cuántos son, de indios, tengan un carro, tengan nevera, tengan aire acondicionado. No da el planeta Tierra, por tanto, los que más tenemos, Europa, Estados Unidos, tenemos que decrecer. Y el resto tiene que crecer de manera diferente. Esta mañana creo que oía a la alcaldesa de Maracaibo quejándose, reclamando que Maracaibo tenga el aire acondicionado. Yo no he pasado más frío en mi vida que en el Caribe. Y vengo de Europa. Y donde paso frío es aquí. Luego cuando lo explico allí no me entienden. Digo, no, es que allí parece que el estatus social tiene que ver, cuanto más frío pasa, más estatus social. Si tienes el aire bajito es que eres un poco pata en el suelo. Ahora ya, si te mueres de frío, coño, eres arrechísimo. Bueno, decía, para terminar, no aplaudan, porque no termino nunca. Internacionalismo. Fíjense ustedes que el presidente Chávez se reinventa el internacionalismo, pero desde el respeto a la nación. Es decir, volvemos a ser internacionalistas, pero desde el respeto a la propia nación. Desde el principio, fíjense ustedes, el presidente Chávez entendió que la democracia en Venezuela no iba a subsistir si no crecía con la democracia en Brasil, la democracia en Bolivia, en Ecuador. Y fíjense, ustedes como pueblo les sostuvieron al presidente Chávez la generosidad de, teniendo aquí necesidades, ayudar a otros países. Y gracias a eso, esta revolución ha aguantado. Gracias a esa generosidad de ustedes, a través del presidente Chávez, que sostuvo al Brasil de Lula, a la Bolivia de Evo, al Ecuador de Correa, a la Argentina de los Kirchner, gracias a eso, esta revolución es imparable, porque en 2005, gracias a eso, ustedes le dijeron a Estados Unidos, adiós con el ALCA, que vamos a construir. Hemos entendido en el socialismo del siglo XXI que ya no vamos a intercambiar justicia por libertad. Ya no vamos a cometer el error del socialismo del siglo XX que otorgábamos justicia, pero a cambio de frenar la libertad de los pueblos. Eso ya se ha terminado. Los pueblos quieren justicia, quieren libertad. De la misma manera, lo ha planteado también Nickberg, la democracia representativa no nos agota nuestra capacidad. Eso de vota y no te metas en política no es cierto. La democracia representativa tiene que venir acompañada de democracia participativa. Y es el reto por excelencia, se lo dijo el presidente Nicolás, el reto por excelencia de la revolución bolivariana, que es socialista, es el Estado comunal, que es bien difícil. Bien difícil. Por supuesto, fíjense ustedes, el presidente Chávez, como no venía de las tradiciones de la izquierda, pudo experimentar otras cosas y de repente se dio cuenta que hacían falta las mujeres, claro. Y por tanto, el socialismo del siglo XXI o es feminista o no va a ser. De la misma manera, el socialismo del siglo XXI, fíjense ustedes, el socialismo del siglo XXI se reinventa el sujeto. La izquierda tradicional decía, el sujeto de transformación es la clase obrera. Y el presidente Chávez dice, no, al lado del proletariado también está el pobretariado. Y de repente hace falta muchos más sujetos, cristianos, católicos, mujeres, ecologistas, y de repente se convierte en un sujeto plural que se inventa todos los días. Y lo último, la alegría. Un socialismo triste es un triste socialismo. Un socialismo triste es un triste socialismo. ¿Qué legado del presidente que les enseñó a ustedes que podíamos hablar de cosas serias, pero no hacerlo aburrido? ¿Qué legado del presidente Chávez que nos podíamos reír hasta de nuestra propia ignorancia cuando decía, yo no sé inglés, pero, a ver, tú, ¿cómo se dice apuesta? Decía el ministro de Cultura, ¿no? A ver, ¿cómo se dice apuesta en inglés? Bet. Mr. Danger. I bet. $1. Y se reía el presidente Chávez y 1 millón de personas en la calle muriéndose de la risa, ¿no?
claro, en Europa luego ponían ese trozo y decían, ah, este loco. Y no entendían, ¿no?, que estaba ahí en comunión con todo su pueblo. Pero de verdad. El presidente Chávez, son de verdad. Miren, dejo los papeles. El presidente Chávez, a diferencia del socialismo del siglo XX, confió en su pueblo. Si ustedes miran, lo más hermoso que construyó el presidente Chávez siempre estaba lleno de pueblo. En el 92 le faltó pueblo. Fracasó. Se pudo enfrentar una nueva constitución, porque tenía detrás pueblo. Le pudo decir a Clinton, oye Clinton, si la Fuerza Aérea venezolana no va a sobrevolar en el espacio norteamericano, la Fuerza Aérea norteamericana no va a sobrevolar territorio venezolano. ¿Por qué le dijo eso al imperio? Porque tenía detrás pueblo. Como decía William, va allí y dice, y huele a azufre, ¿no? ¿Por qué le puedes decir en el corazón del imperio a los Estados Unidos, aquí huele a azufre? Porque tenía detrás mucho pueblo. ¿Por qué recuperar la cultura popular? Porque la cultura popular lleva al pueblo en su sustantivo, al lado de cultura. Porque el presidente pudo decirle al Papa, Juan Pablo II, que el Señor tenga en su gloria, este cura, Papa, que encubrió a pederastas, que apoyó al Opus Dei y a los legionarios de Cristo para romperle la columna vertebral a la teología de la liberación y a la Iglesia de los pobres. Juan Pablo II, el que traicionó al Concilio Vaticano II, pero que tiene 1.200 millones de fieles. Y el presidente Chávez, siendo cristiano, le dijo, Papa, está siendo poco cristiano. ¿Cómo puede nadie? Todos los dirigentes tienen terror al Papa. Y el presidente Chávez le dice al Papa, tú no eres cristiano. ¿Y por qué eso lo dice? Porque tiene detrás muchísimo pueblo. Siempre es lo mismo. Todo lo grandioso del presidente Chávez era porque detrás tenía mucho pueblo. ¿Cuál es el testamento del presidente Chávez? El testamento del presidente Chávez es el socialismo del siglo XXI que está apuntado en el programa 2013-2019. Pero como yo les he decir a England, ese programa no es un testamento cerrado, es un testamento encargado al pueblo. Cuando el presidente Chávez estaba enfermo, sabe que las aves cuando emigran siempre hay una que abre paso. Y dice, esta ave que abre paso va a ser Nicolás. Adelante con Nicolás, pero Nicolás necesita detrás todas las demás aves, si no nos buscaremos lugares más cálidos. Por tanto, fíjense ustedes, el presidente está diciendo, todos son Chávez, porque él sabe que Nicolás necesita al pueblo, porque el pueblo, el presidente entendió, es la garantía de que podemos hacer posible lo imposible. Por tanto, fíjense ustedes, el legado central del presidente Chávez es que para él el socialismo es democracia sin fin. El socialismo es que todos los días sigamos avanzando, sin dar el programa por cerrado, sin dar por ese mosaico por cerrado, entendiendo su gramática de respeto a los pobres, de respeto a la sabiduría popular, de esa irreverencia contra los poderes constituidos. El legado del presidente Chávez es amor, porque dejar de ser para ser más es el legado central del socialismo. Y por eso podemos decir a día de hoy todavía, hasta siempre, comandante.